Dice: porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, o sea, a nada, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Hay unos versos en la palabra del Señor muy preciosos que hablan cosas hermosas acerca de los hombres, y eso ha mostrado una imagen errónea del hombre, de que el hombre no ama, de que el hombre es infiel por naturaleza y siempre lo será, de que el hombre no es tan capaz como lo es capaz una mujer. Y hay muchas mujeres que se han enseñoreado de estos pensamientos, y aún teniendo sus esposos en sus hogares, toman las riendas y tienen la convicción en sus mentes y en sus corazones de que un hombre es menos capaz que una mujer. Pero lo que dice la palabra del Señor acerca del hombre, del propósito, de la capacidad que Dios le ha dado, es muy diferente. En este versículo que habla de que una mujer ramera reduce a un hombre un bocado de pan, pues obviamente lo reduce a nada, lo destruye, pero que también la mujer caza la preciosa alma del varón. A lo que quiero referirme específicamente a esto no es al caso pues del adulterio ni nada, sino a cómo Dios se refiere al varón, y dice: caza la preciosa alma del varón. Y yo decía: Señor, ¿y por qué tú dices preciosa alma? Y entonces me puse a escudriñar un poco sobre esto, y es que Dios ha hecho de cada hombre, y en cada hombre hay algo muy valioso. En cada hombre hay un potencial de ser alguien ilustre. En cada hombre hay una capacidad de ser pesado en el sentido de su valor. En cada hombre hay una belleza costosísima que hay que saber apreciar, y que es realmente la esencia y el valor que Dios ha puesto en cada uno de los varones y de los esposos. Hay un maestro de la palabra del Señor que muchos de ustedes lo deben de conocer, que se llama John MacArthur. Comparto mucho una frase que él dice acerca de los esposos, que dice: si el esposo fuera el tipo de líder que debe ser y que Dios le manda a ser, la mayoría de los problemas dentro de la familia se resolverían definitivamente. En las manos de cada hombre en el hogar está la gran responsabilidad, casi que la mayoría de la responsabilidad de la resolución de los conflictos y de los problemas. Dios le ha dado una gran responsabilidad al hombre, no porque simplemente le haya placido, sino que Él ha sabido y ha puesto en cada uno de ellos un potencial maravilloso, como líder, como conquistador, como ilustre, como preciado, como un hombre. Quiero dar un poco este pasaje y vamos a leerlo todos juntos. Efesios capítulo 5, al versículo 33. Vamos a leerlo juntos y dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Hablamos de roles, estamos hablando de cuál es mi responsabilidad, de cuál es mi actitud, de qué es lo que yo debo de hacer dentro del matrimonio. Los roles es mi función.
lo que yo debo practicar dentro de la relación como pareja. Y cuando hablamos de que, versículo 22, las casadas estén sujetas a sus maridos, ¿como a quién? Como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él su Salvador. Cuando hablamos de esto, entonces, ¿qué esto tiene acerca del sometimiento? Porque muchas personas, y sobre todo muchas mujeres, lo han creído como algo que me lleva a subyugarme, como algo que me lleva a morir, no importa cualquiera que sea la condición a la que me está llevando el hombre, yo tengo que someterme. Pero yo quiero mostrarle, antes de que el apóstol Pablo le hable a la mujer del sometimiento, nos está hablando de una generalidad. Cuando hablamos de generalidad, estamos hablando de que abarca a todo el conjunto de las personas que están en la familia, incluyendo las mujeres, las esposas, los esposos y los hijos. En el versículo 21 nos habla de la generalidad de la sumisión. ¿Cuál es la generalidad? Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y es que tenemos que entender, queridos hermanos, que antes de exigirle a nuestras esposas que se tienen que someter a nosotros, es que el principio del sometimiento es mutuo y es recíproco. En donde cuando estamos hablando de matrimonio y de unidad, no estamos hablando de que uno es más que el otro, o de que uno va a estar por encima del otro, o de que este es más importante que este. No, yo creo que en la familia todos somos igual de importantes. Los hijos, las hijas, el varón, la mujer. Porque si llegara a faltar uno en el núcleo familiar, qué gran problema y qué gran dificultad en la que nos hemos metido. Entonces la generalidad del sometimiento es para que nos sometamos el uno al otro y no busquemos estar por encima del otro, sino que la actitud sea el considerarte, el tenerte en cuenta, el mostrarte que tu opinión, que tu participación es importante en el hogar, tanto como la mía o como la de los hijos. Y esto involucra aún a nuestros propios hijos, el aprender a considerarnos el uno al otro, para que podamos realmente particularizar el rol de la mujer. Y entonces cuando hablamos de sometimiento, tenemos que decir: ay, pero es que es tan difícil, y sobre todo en una sociedad que lo único que nos ha enseñado es la anarquía. Cuando hablamos de sometimiento, ay, es que es tan duro, y sobre todo cuando yo vengo de hacer lo que a mí, ¿qué? No, bien nos parece. Cuando vengo de hacer lo que yo quiero y no tengo que rendirle cuentas a nadie, cuando yo no tengo que obedecer ni cumplir un horario y llegar a una casa y llegar a un matrimonio, a una familia donde yo me tengo que someter, no, eso no es conmigo. Y la verdad es que en el contexto de hoy en día la anarquía ha tomado una fuerza grande, en donde cada uno quiere hacer lo que bien le parece. Parece que estuviéramos en los días de Noé, en donde cada cual hacía como bien le parecía, sin importar si transgredía los derechos del otro o pasaba por encima del otro. Y es que la verdad es que es difícil y casi que imposible hablar de sometimiento en el matrimonio cuando no estamos llenos por el poder del Espíritu Santo, cuando no estamos controlados por la presencia del Espíritu Santo. Entonces, para nosotros hablar de sometimiento,
antes tenemos que hablar de la llenura del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo nos habló en el versículo 17 del capítulo 5 de Efesios y nos dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Por qué el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Efesios que no seamos insensatos, que no seamos necios, que no seamos tercos? Porque en los versículos anteriores nos muestra que el comportamiento de algunos era un comportamiento de personas que no tenían el temor de Dios, que había fornicación, inmundicia, avaricia, que habían palabras deshonestas, necedades. Versículo 4, que no convienen, sino antes bien con acciones de gracias. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: no caigan en estas cosas, no caigan en el control de este mundo, no se dejen engañar por las cosas vanas de este mundo. Y dice: no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Versículo 18: que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed que, hermanos, llenos del Espíritu. Cuando el apóstol Pablo nos está diciendo no os embriaguéis con vino, nos está diciendo no se dejen controlar por las cosas de este mundo, no se dejen controlar por el vino, por la embriaguez del vino. ¿Qué es una persona borracha? ¿Alguna vez han visto a una persona embriagada, borracha, que no tiene ningún control? Estribos, y están completamente controlados por los efectos del vino. El apóstol Pablo nos está diciendo: no, ustedes no pueden estar llenos de vino, ustedes no pueden estar controlados de las cosas de este mundo. Por el contrario, antes bien, sean llenos, embriáguense, déjense controlar por el Espíritu de Dios. Y es que una vida controlada por el Espíritu de Dios es una vida completamente diferente. Es una vida que entiende que no es por lo suyo propio que está caminando, que no es pensando en sí mismo, sino que está buscando el bien, la humildad, la mansedumbre, como lo hablábamos hace 8 días. El mismo apóstol Pablo nos habla en el capítulo 4. Mire lo que dice el capítulo 4. Versículo 3, versículo 2, el apóstol Pablo dice: andad con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En donde Él nos está diciendo: busquemos la unidad. Y para buscar la unidad tenemos que tener humildad y mansedumbre. Y para someternos los unos a los otros y no tener una batalla campal en el hogar, tenemos que ser mansos y humildes, controlados por el Espíritu de Dios. Porque si no estamos controlados por el poder y la llenura del Espíritu de Dios, cada uno va a buscar defender sus propios derechos. Cada uno va a buscar defender sus propias opiniones. Cada uno va a buscar sus propios intereses. La sumisión de la que habla el apóstol Pablo es imprescindible para las relaciones en el seno familiar. Por eso es importante que tanto la esposa como el esposo consideren el someterse en el uno al otro. Hay hombres que dicen: no, es que yo por qué me voy a someter a mi esposa si yo soy el que mando en mi casa. Hay mujeres que dicen: no, es que yo por qué me voy a someter a mi esposo si es que yo trabajo y me gano también mi platica. Y hoy en día las mujeres son muy emprendedoras y están trabajando y están en grandes puestos y están devengando muy buenos salarios, que a veces eso las ha llevado a menospreciar el rol que tienen en el hogar y menospreciando a sus propios esposos.
es la condición de hoy en día. Pero nosotros que estamos llenos del Espíritu Santo tenemos que entender que la sumisión no es solo un producto de nuestra buena intención, sino de la llenura del Espíritu Santo. Y es el fundamento del poder cumplir nuestros roles en el matrimonio. Las familias y los matrimonios cristianos tenemos que diferenciarnos de manera radical de los que hay en el mundo. Las relaciones entre esposos y esposas, padres e hijos, deben estar impregnadas de amor y de sumisión mutua. Entendido este fundamento de la sumisión, entonces de ahí vamos a partir a la particularización que el apóstol Pablo le hace a las mujeres. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las mujeres deben estar sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos. ¿En qué, hermanas? En todo. Y miremos cómo aquí el Señor comienza a poner, el apóstol Pablo comienza a poner un cuadro jerárquico dentro del hogar, en donde la cabeza del hogar, la cabeza visible dentro del matrimonio, ha sido puesto, está al frente, llevando la batuta, teniendo la visión. Cuando hablamos de cabeza, estamos hablando de dirección. Estamos hablando de que es el que guía todo el cuerpo. O imagínese usted caminando, llegando a la iglesia, si su cabeza no lo hubiera traído hasta acá. ¿Cómo sería su cuerpo sin su cabeza? ¿Para dónde iría su cuerpo? Para ningún lado. No tendría dirección alguna. Tenemos que entender que el Señor puso a los varones como la cabeza del matrimonio en un cuadro jerárquico, y dice que las mujeres deben estar sometidas al marido, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo Cristo el Salvador del cuerpo. Entonces las mujeres van a estar dirigidas, las mujeres van a estar sometidas, las mujeres van a estar respetando y van a estar obedeciendo a su esposo con respeto, en similitud de lo que hace la iglesia con Cristo. Que busca la iglesia con Cristo: agradarlo en todo, vivir para Él, prepararse para Él, ponerse bonita, quitarse todas las escamas, las asperezas, las escorias que afean a la novia del Señor. Lo mismo, las mujeres deben tener la actitud de estar bien presentadas, no solamente con un ornamento físico, sino interno, para agradar a su marido, para obedecer a su marido y dejar que su marido, totalitaria y definitiva, que el sometimiento no es solamente en algunas cosas, sino en todo. Entonces eso como que genera, como que, ¿cómo así, pastor? ¿Cómo así que en todo? ¿Y eso qué significa? Cuando hablamos de un sometimiento en todo, es en todo. Hablamos entonces que la última palabra en el hogar la va a tener el esposo. Que la palabra del esposo va a ser la palabra que realmente tiene peso y valor dentro de la casa, pero sin dejar atrás el contexto que les acabo de poner de la sumisión mutua. Pero si hay un caso en el que hay que definirlo, el esposo es el que tiene que tomar la directriz. El esposo es el que tiene que tomar la última palabra. Y usted, cuando no está de acuerdo con lo que su esposo está haciendo, entonces ¿qué puede hacer? Pastor, si mi esposo me está llevando a la ruina, si mi esposo me está llevando a que desagrade a Dios, si mi esposo me está llevando a hacer cosas y está dirigiendo el hogar de una manera que no estoy de acuerdo, ¿yo qué
respuesta es sí, siempre y cuando tu esposo no te esté llevando a que te sometas a cosas que van en contra de la palabra del Señor, ni que atenten en contra de la moral, ni que atenten en contra de tu bienestar físico, espiritual, material, ni que atenten en contra del bienestar de tus hijos. Hasta ahí tú debes someterte. Pastor, es que van a cortar los servicios y mi esposo no los paga y yo voy a tener que salir a trabajar. Es el gran error que muchas mujeres han cometido, que han querido tomar el rol del esposo para suplir las necesidades y los vacíos que él no está llenando y no está supliendo, descuidando su rol. Y cuando tomamos el rol, las mujeres toman el rol del esposo, entonces claro, los hombres se van a relajar y van a dejar que entonces la mujer saque adelante. La mujer no dejó que cortaran los servicios, muy buena lista. Y muchas veces las mujeres, tomando esta actitud, impiden que el varón despierte en su liderazgo. Entonces, pastor, tengo que quedarme callada, no ponerme a discutir con él, no ponerme de tú a tú con él. Lo ideal es eso, que no te pongas a discutir ni a entrar en contienda ni a igualarte con la posición que Dios le ha dado a tu esposo. Entonces, ¿cuál es la herramienta y cuál es el paso a seguir en una condición en la que yo no estoy de acuerdo como mujer de lo que está haciendo mi esposo? Pues mire lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Será que el marido, el hombre, hace parte de la iglesia de Cristo? Entonces tenemos que entender que en el cuadro jerárquico que estamos desplegando en el hogar, el marido es la cabeza de la mujer, pero por encima del marido él también tiene una autoridad. ¿Y quién es la autoridad del marido ahí en ese momento? Cristo. Entonces, mujeres, les quiero dar la estrategia, el secreto para que ustedes, en vez de entrar en contiendas con su autoridad, usted pueda utilizar la herramienta que tiene, que es la autoridad de su marido, que a la vez es su mismo Dios, que a la vez es la misma autoridad del hogar, que es Cristo. Cuando la autoridad no está obrando de manera correcta y la autoridad está equivocada, cuando la autoridad está desviada, usted no tiene el derecho de enfrentar a la autoridad, ni tampoco tiene el derecho de insubordinarse, porque la palabra de Dios nos habla acerca de respetar nuestras autoridades, independientes si están equivocadas o no. Pero también esa autoridad tiene una autoridad por encima de ella, que es el Señor Jesucristo. Mujeres, vayan a Cristo. Mujeres, doblen su rodilla a Cristo y vayan y expresen lo que está viviendo dentro de su hogar, entendiendo de que Cristo se va a encargar de tratar con su esposo. Y si su esposo está tan endurecido y tan enseñoreado, y si su esposo tiene el pecho muy inflado, entonces yo le digo, ay, tenga cuidado, porque cuando Cristo entra a tratar contigo, entonces la situación se pone diferente. Es difícil, y yo no he visto corazón más duro que el Señor Jesucristo no pueda quebrantar. Yo no he visto hombre más obstinado, necio y terco que el Señor Jesucristo no haya podido quebrantar. Yo no he visto corazón más difícil, necio y engreído que al Señor le haya quedado grande. Porque si no, mire la prueba, estamos usted y yo. ¿Quiénes éramos usted y yo antes de conocer a Cristo? Difíciles, duros, obstinados. Y el Señor aquí nos tiene, nos quebrantó, nos cambió y nos hizo nuevas criaturas. ¿Es verdad o no, hermanos? Entonces, mujeres, yo quiero decirles que aunque no les parezca fácil, doblen su rodilla al Señor, vayan a Él, expresen la situación que están viviendo con su esposo antes de ponerse a igualarse de tú a tú, a encarar y a enfrentar la autoridad que Dios ha puesto. Respételo, sométase, y si no está de acuerdo, dígaselo, hágaselo saber. Dígale que no va por un buen camino, hágalo reconvenir de sus andanzas. Pero si no la escucha usted,
Si no se somete a usted, como el apóstol Pablo nos está enseñando, entonces usted tiene otro escalón que adoptar, que es el Señor Jesucristo. ¿Estamos claros ahí, hermanos? Mujeres, ¿lo aceptan o no lo aceptan? Ahí no hubo muchos amén, porque no es fácil. Pero miremos, aquí los hombres tienen el pecho así súper inflado. Sí, no, mi amor, es que yo soy la cabeza de la iglesia. Yo soy la cabeza del lugar, me respeto. Es que vea, es que el Señor me dio a mí la autoridad y me puso aquí por encima. ¿Cierto, varones? Que así es verdad. Mujeres, es verdad, no luchemos con eso. Sométase a Él. Pero espere, yo les paso a mi esposa para que mi esposa nos meta el alfiler y nos desinfle el pecho. Bueno, uno de los aquí de las observaciones tan importantes que hay en este pasaje, y es que el Señor dice, esposas, sometámonos a nuestros esposos como al Señor. Y ahí no está diciendo, esposas, sométase al buen esposo, sométase al esposo responsable, sométase al esposo amoroso, sino que dice, sometámonos a nuestros esposos, independiente de cómo sea. Dios ha puesto una autoridad y nosotros la debemos de respetar. Si respetamos un jefe por fuera, que ni le conocemos y que muchas veces son jefes abusivos, ¿cuánto más no debemos de obedecer la palabra del Señor, de someternos a Él y a nuestros esposos? Someternos también implica aceptar su liderazgo. Y a veces una de las formas más fáciles de empezar a deteriorar el liderazgo de nuestros esposos en nuestro corazón y en nuestra mente es criticándole, y es nosotros enseñoreándonos y en sus defectos y en sus debilidades. El hecho de que nuestros esposos tengan una debilidad no quiere decir que hayan dejado de ser autoridad. Y Dios nos dice que si ellos tienen debilidades, no les honremos ni nos sujetemos a ellos. Bueno, muy bien, yo les voy a hablar del otro rol de los esposos. Este pasaje realmente nos habla de dos roles, y es el amor y la sujeción. Mi esposo les habló del rol que corresponde a la mujer, y yo quiero hablarles del rol del esposo, que es el amor. ¿Cuántos les encanta el amor y las mujeres sentirse amadas, verdad que sí? Sí, es la más grande necesidad de una mujer, sentirse amada. Dios lo hizo así. Y del hombre, sentirse respetado es su más grande necesidad. Yo he visto, de hecho, de manera física, que a pesar de que las palabras son muy lindas y las expresiones afectivas son esenciales, para nuestros esposos es mucho mejor que tú puedas tener una... Muy bien. Entonces, en cuanto al segundo rol, vamos a leer el primer versículo del capítulo, el versículo número 23 del capítulo 5 de Efesios, que dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Esto no solamente lo tiene que entender la mujer para someterse, sino que esto lo tiene que entender cada hombre, cada esposo. Hoy en nuestra cultura, muchos de nuestros esposos o muchos esposos realmente no tienen el sometimiento o no viven esta verdad, no porque las mujeres no los respeten, sino porque los hombres no asumen el rol que Dios les ha dado, que es el de cabeza. Y el tema de autoridad que Dios nos muestra acá es un tema de orden. Aquí Dios no está diciendo que el hombre es más importante que la mujer o viceversa, sino que simplemente el esposo es la cabeza de la mujer en la familia, y esto hace que el esposo tenga una gran responsabilidad de guiar a la mujer, a la esposa, en muchas cosas, y también más aún en una relación fructífera con Dios. Entonces, el hombre debe asumir este rol de autoridad.
Muchos hombres llegan a los matrimonios dependientes en absoluto de la mujer. A través de las experiencias nos damos cuenta de que aquellos hombres que han sido muy sobreprotegidos, especialmente hombres que han sido hijos únicos y que han tenido a su madre ahí todo el tiempo, aún llevándoles mucho más de lo que deberían de llevarles, cuando llegan al matrimonio, llegan con una actitud igual con su esposa, de que su esposa tenga la misma actitud de su madre, y a veces se convierte un poco complicado asumir el liderazgo de cabeza y no de, por el contrario, someter. Esto es algo que cada hombre y cada mujer, si es obediente a la palabra de Dios y si ha conocido al Señor, tiene que luchar por entender y por asumir la posición de autoridad que Dios le ha dado. Cuando un hombre realmente asume esa posición de autoridad, Dios comienza a hacer cosas grandes. Yo personalmente soy testiga y digo que cuando un hombre pide al Señor la guianza, asume el liderazgo, Dios le guía como a nadie lo puede guiar. Y yo personalmente, aún como mujer que amo al Señor y que recibo la guianza también del Señor, declaro y he visto que Dios muestra su voluntad al hombre. De hecho, cuando el hombre está metido con el Señor, primero que a la misma mujer. Muchas veces el Señor tiene que actuar a través de las esposas y tiene que hablarle a la esposa porque el hombre ha estado ciego, ha estado sordo. Pero cuando el hombre realmente se para y asume el liderazgo y la autoridad que Dios le ha dado, Dios hace cosas grandes a través de su vida y a través de él bendice a su familia. Aquí hay un mandato, quiero mostrarles varias cosas que hay en este pasaje. Lo primero que les acabo de decir es que el hombre es la cabeza, y que como cabeza, aquí de hecho dice en el versículo 23, el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Nuestros esposos no son nuestros salvadores porque ellos no pueden redimir nuestra alma. Pero es muy tremendo cómo Dios compara al hombre con Cristo como Salvador y como Redentor. El hombre tiene una gran misión de salvaguardar su familia, de cuidar a su esposa en la parte espiritual. El hombre es la cobertura y el hombre tiene que asumir este papel de una forma muy seria y creer. Lo segundo que vemos en este pasaje está aquí en el versículo 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Aquí está el Señor dándole un mandato, no es una opción, es un mandato a los esposos de amar a sus esposas de la forma como Cristo amó a la iglesia. La palabra aquí, amor, es una palabra que viene del griego agapao y es un amor divino, es un amor de Dios. Es un amor diferente a la palabra que se utiliza en varias partes de la Biblia también como amor, pero que realmente viene de la raíz griega phileo, que es un amor también, pero que es más que todo un amor de amigos y que también podría traducirse como querer, mostrar afecto o cariño por alguien, y muchas veces también traducen en algunos pasajes besar. En este pasaje la palabra amor es agapao, que es amor de Dios. Es muy diferente al amor fileo. Hay un pasaje en la palabra de Dios que nos muestra mucho el contraste entre estos tipos de amor. Por ejemplo, cuando Jesús, antes de ir a la cruz, habló con Pedro y le dijo: Pedro, Pedro le habló a él y le dijo: nadie tiene mayor amor que que alguien ponga su vida por sus amigos. Ahí está hablando de amor ágape, de amor de Dios. Y de aquí se desprendía pues de que el amor de Dios es el mayor amor, y se desprendía también de que el amor ágape haya la máxima expresión en el dar. El amor de Dios realmente se expresa cuando nos sacrificamos y cuando nos entregamos.
Y hay un ejemplo precisamente cuando Jesús estaba hablando con Pedro en Juan capítulo 13, que él ya les estaba contando que se iba a morir. Entonces Pedro le dice, voy a parafrasear, le dice, Señor, ¿y tú a dónde vas? Entonces Jesús le dice, mira Pedro, a donde yo voy, tú no puedes ir. Entonces Pedro le dice, ¿cómo que no puedo ir? Yo sí puedo ir contigo, y ¿sabes qué? Mi vida voy a dar por ti. Entonces Jesús le dice, sí, tú vas a dar tu vida por mí. Y Jesús le dice, ok, pues antes de que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado. Ahí están en un acontecimiento en que Pedro quiere seguir a Jesús y le muestra el afecto y el amor a Jesús, y Jesús le dice que va a cantar el gallo. Efectivamente, después de que Jesús está en este proceso de que están allí con los soldados y todo esto, ustedes conocen la historia, Pedro lo niega 3 veces. Y después de que esto sucede, cuando el Señor resucita, vuelve a encontrarse con Pedro y tienen una tremenda conversación ellos dos juntos. Entonces esta vez ya no es Pedro el que hace las preguntas, sino Jesús. Y entonces Jesús le dice, oye, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas más que a estos? Ahí él está diciendo, tú me amas con amor ágape, con amor de Dios. Y entonces Pedro le dice, sí Señor, tú sabes que yo te amo. Y le responde, yo te amo, pero fileo. Dice, yo te amo. Y después le dice el Señor, Pedro, ¿tú me amas? Y él le dice, sí Señor, yo te amo. Y después le pregunta 3 veces Jesús, Pedro, ¿tú me amas? Y él le dice, y Pedro le dice, tú sabes Señor realmente todo lo que yo tengo. Le responde específicamente, acá tengo el versículo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Nuevamente el Señor le pregunta con el verbo agapao, y otra vez Pedro responde con el verbo fileo. Pero, ¿qué quiere decir Pedro realmente al responder con el verbo fileo? Le quiere decir, sí Señor, yo deseo amarte. Muchas veces nosotros confundimos ese amor de Dios con el amor fileo. Son 2 cosas muy diferentes. El amor fileo es expresar cariño, es expresar afecto, es querer amarte mucho más. Pero realmente cuando nosotros amamos a una persona, nosotros lo amamos aquí con amor de Dios. Y lo que aquí en este pasaje de Efesios nos está diciendo es que amemos, que el esposo ame a la esposa con el amor de Dios. Y el amor de Dios se expresa en su totalidad con el sacrificio, con el servir, con el entregar, con el darlo todo, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo nos da el mejor ejemplo, le da el mejor ejemplo a los esposos de cómo amar a sus esposas. Ahí Él no realmente pide sus derechos, Él no vela por sus ansiedades, él no vela por lo que realmente quiere, sino que el esposo debe de buscar la verdadera bendición de su esposa. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. En el versículo 26, vamos a mirar aquí un modelo que el Señor nos da también, aparte del amor, de cómo Él ha amado a la iglesia, cómo Él ha respondido con la iglesia. Está en el versículo 28, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El Señor nos da 2 modelos en que el esposo tiene que basarse para amar a su esposa. El primero es hacerlo como Cristo, entregarse, no esperar nada a cambio, servirle totalmente, no importarle tanto sus beneficios, su comodidad, sino realmente importarle el estado, el bienestar de su esposa. Pero también nos da el modelo de amar a la esposa como a sus propios cuerpos. Específicamente, cuando uno ama el propio cuerpo, uno lo sustenta y uno lo cuida. Y Dios espera
de cada hombre que pueda sustentar y preservar a su esposa. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos, porque nadie aborrece jamás su propio cuerpo. Para que el amor de un esposo hacia su esposa sea semejante al amor de Cristo, debe caracterizarse por un cuidado afectuoso que la esposa recibe de su esposo. Así como nosotros cuidamos el cuerpo cuando tenemos hambre y entonces vamos y lo nutrimos. Así como cuidamos también nuestro cuerpo de la suciedad y vamos y lo aseamos. Asimismo el esposo debe de tener un cuidado afectuoso, cariñoso, específico de su esposa, detallista. Y este cuidado no es solamente en el área física, sino que también tiene que ser en el área espiritual. El hombre es llamado a sustentar espiritualmente a su esposa, a mirar sus necesidades específicas, a mirar el detalle de su corazón, a mirar cómo le pastorea y le acerca al Señor. Y muchas veces es un área en el que muchos esposos no saben cómo hacerlo, pero es simplemente delante del Señor meditar y preguntarle y dedicarse a su esposa y saber y entender las necesidades que ella tiene y tomar acciones específicas para pastorearla y para cuidarla y para sustentarla. Una esposa es como un jardín bien cuidado. Cuando la podas, cuando le echas agua, el jardín crece, el jardín se ve más hermoso, el jardín produce más flores. Y una esposa también es una multiplicadora. Entre tú más cuidado le des, eso mismo vas a recibir, pero no lo vas a recibir de la misma forma. Generalmente lo recibes de forma multiplicada, porque la mujer es una multiplicadora. Sustentar a una esposa significa o equivale a proveer para sus necesidades, proveer para sus necesidades económicas, proveer para sus necesidades emocionales, proveer para sus necesidades espirituales y dar sin reservas a su esposa todo lo que le ayude a crecer y a madurar en favor delante de Dios. El esposo tiene una gran misión. Antes que los hijos, el esposo tiene la misión de cuidar y sustentar a su esposa. Esa es su principal misión. Y después de amar a Dios, la misión del esposo es mostrar y presentar a esa esposa no solo a Dios, sino presentársela a sí mismo. Y a veces creemos que la esposa es la que tiene que presentarse delante del esposo muy hermosa y muy perfecta, y el esposo decir: me encantas, te acepto. Pero la palabra del Señor nos dice que el esposo debe de cuidar y sustentar y poner tan hermosa a su esposa, de tal forma que él la presente a sí mismo y la reciba con mucho gusto y pueda decir: wow, qué hermosa esposa he formado, qué hermosa esposa he cuidado, cómo la he sustentado de bien, qué ojos brillantes de alegría tiene, qué corazón tan radiante, cuán alegría irradia mi esposa, qué sanidad, porque yo la he sustentado y la he cuidado. Muchos esposos creen que la esposa tiene que presentarse solita, pero la palabra de Dios nos está diciendo que el responsable de presentarla a sí mismo y de antes de eso sustentarla es el mismo esposo. Por eso, queridos esposos, no sé ustedes cuántos son detallistas en ver las necesidades de su esposa, o si oran al Señor y piden dirección a Él para conocer el corazón de ellas y saber qué necesitan espiritualmente, cuál es la palabra de Dios para ellas, cuál es esa necesidad que ella en este momento necesita ser ministrada. Físicamente, cuáles son sus necesidades específicas que tiene, emocionales. Y hay muchas veces que las esposas luchan con el temor, con la depresión,
opresión, con el menosprecio, con la duda. Y tú, esposo, eres un instrumento de Dios, eres el instrumento de Dios para que la cuides, para que la sustentes, para que quites la maleza y para que la purifiques, como vamos a leer a continuación a través de la palabra. Entonces Dios aquí les muestra un gran rol a los hombres de amarla y todo lo que implica ese amor. En el versículo 26, miren lo que dice, queridos esposos, dice: ¿para qué ustedes van a amar a sus esposas? ¿Para qué lo van a entregar todo? ¿Para qué van a renunciar a sus propios intereses y van a entregar todo para bendición y felicidad de sus esposas? Versículo 26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios espera, querido esposo, que a través de ti, esa preciosa mujer que Dios ha puesto a tu lado, a través de ti pueda ella ser santificada. Y esto aquí específicamente nos está refiriendo a esa labor espiritual que tú haces con la palabra en la mano, ministrando el corazón de esa mujer y ayudándole a acercarse más a Dios. Tú tienes que ser, esposo, un canal para acercar a tu esposa más al Señor, para que ella a través de su palabra se purifique, se santifique. Y usted, esposo, es el canal y el instrumento de protección para que no vengan cosas que la contaminen. Tienes que estar pendiente de qué está escuchando, qué está recibiendo, y ser como un guardián y un protector para el corazón y para la vida de tu esposa. Y en el versículo 27 lo que estábamos hablando, que dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Es muy precioso el rol que Dios le ha designado a cada esposo. Es un rol fuertemente demandante, pero por el espíritu impetuoso que el Señor ha puesto en cada uno de los hombres, por el espíritu de conquista, por el espíritu del líder que ha puesto, por eso mismo le ha dado esta responsabilidad de sustentar a su esposa y de llevarla a ser a presentarla como una mujer preciosa y santa, no solo para sí mismo, sino para el Señor. Para esto es muy importante tener un ambiente de amor y un ambiente de intimidad donde el esposo pueda ministrar todo este amor, todo este compromiso, toda esta atención a su esposa. Me llama mucho la atención que en el versículo 31 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos son una sola carne. El cumplimiento de estos roles se realiza satisfactoriamente en una relación y en un ambiente de intimidad, donde no hayan terceros que estén invadiendo la relación, donde no hayan terceros que ya estén comprometiéndose e interviniendo en las decisiones de la esposa o del esposo, en los compromisos y en lo que sucede dentro de la relación. Por eso es tan importante que el esposo cuide esa intimidad, que cuide ese espacio donde pueda desarrollarse la relación satisfactoriamente, donde él pueda realmente tomar la cabecera de la relación, donde él pueda ministrar su familia y su esposa con libertad. Por eso hay muchas debilidades cuando un esposo tiene allí a su madre como, no sé si es primera o segunda, y la esposa está ahí en el medio o la mamá está ahí en el medio. Van a suceder muchos problemas, o con diferentes familiares. Dios nos manda que nos podamos independizar. Dios nos manda que empecemos este nuevo hogar, esta nueva relación, donde se ejerce
autoridad, la cabeza y el cuerpo a solas, y donde podemos tener un ambiente seguro para que pueda desarrollarse el precioso estado del matrimonio y estos preciosos roles. Esposos, el amor de Dios a una esposa no se puede improvisar ni se puede hacer en nuestras propias fuerzas. El esposo debe recibir el amor de Dios. Él es la fuente para que usted pueda realmente darle todo el amor ágape, el amor divino. Solamente lo podemos recibir de nuestro Padre Celestial. Es ahí donde, queridos esposos, quiero motivarles en esta noche a que ustedes afiancen su relación con Dios, a que ustedes reciban de Dios el amor con el cual no solamente le aman a Él mismo, sino que pueden tener el amor para amar a sus esposas y también a su familia. El hombre, el esposo, es una pieza, es un instrumento fundamental, imprescindible e irreemplazable en los hogares. No sé si usted lo cree, querido esposo, pero Dios en este tiempo te está llamando a que asumas la autoridad que Dios quiere que tú tengas, a que asumas que tú tienes una gran capacidad de ensanchamiento en tu corazón, a que tú puedas recibir el amor de Dios que está esperándose a derramarse y a fluir a través de ti para bendición de tu esposa. Tu esposa es un regalo de Dios, y Dios, como dice la palabra, que es bienaventurado el hombre que valora ese bien de Dios. Hazla más hermosa de como la recibiste. Llévala a llevar fruto mucho más del que tenía cuando la conociste que de soltera. Sacar su mayor potencial. Llévale a sacar lo mejor de ella, no lo peor de ella. ¿Saben qué es lo peor de ella? Las lágrimas, el dolor, la angustia, la amargura. No la lleves a sacar lo peor de ella. Llévala a sacar lo mejor, sus dones, un amor desbordante, una alegría, el gozo, una relación con Dios más profunda. Queridos esposos, Dios les ha puesto este rol porque Dios les ha dado la capacidad de ensanchar su corazón y llenarlo del amor divino de Dios. Amén. Bueno, en esta noche yo voy a invitar a todos que están con su pareja que se